noches donde el miedo no entra gritando. No rompe ventanas, no arrastra cadenas por los pasillos, solo espera. A veces aparecen cosas pequeñas, un reloj detenido a la misma hora, una campana sonando en la calle, y es precisamente en esos escenarios donde el mundo deja de comportarse como siempre. El tiempo se interrumpe, las señales pierden su significado y aquello que parecía lejano, la muerte, la tragedia, lo desconocido, comienza a sentirse demasiado cerca. Esta noche en Espectro Podcast vamos a entrar en historias donde el horror no necesita mostrarse por completo. Casas que conservan una hora como si guardaran una herida abierta. Apariciones que anuncian desgracias con una sola campanada. Estos son los cuentos de terror que voy a estar compartiendo el día de hoy. Yo soy Oscar Morales, bienvenido, bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. No te olvides que si tú tienes alguna historia que desees compartir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla. Dicho esto, apaga las luces, sube el volumen y vamos con el primero de estos cuentos. Hay lugares donde el tiempo no avanza. Espera. Lo más inquietante de una casa no siempre es lo que suena, sino aquello que deja de hacerlo. Todos hemos tenido alguna vez esa sensación de alivio extraño al escuchar un reloj marcar los segundos de una habitación vacía. Ese tic-tac que nos recuerda que el mundo sigue avanzando, que la noche va a llegar, que el silencio no está completamente solo. Pero en aquella casa, los relojes no acompañaban a nadie. La primera vez parecía una falla común. Un reloj de pared viejo, heredado por una familia que nunca hablaba mucho de su pasado, dejó de funcionar a las 3:17. Cambiaron la batería, movieron las manecillas, revisaron el mecanismo. Volvió a andar unos minutos y luego se detuvo otra vez a la misma hora. Después pasó con el reloj de la cocina, luego con el despertador de la recámara principal, más tarde con el reloj digital del microondas que no se apagó, solo congeló sus números como si algo hubiera retenido ese instante. 3:17. Siempre 3:17. El miedo empezó a vivir en los detalles. Al principio todos intentaban explicar lo extraño con paciencia. Quizás había humedad, quizás la instalación eléctrica fallaba, pero ninguna explicación servía cuando un celular cargado, recién actualizado, también mostró la misma hora durante varios minutos. Mientras afuera los autos seguían pasando y el mundo parecía continuar. Lo peor no era que el tiempo se detuviera. Lo peor era la sensación de que la casa sí seguía haciendo algo mientras los relojes quedaban inmóviles. En estos minutos el aire se volvió más pesado, las habitaciones parecían alejarse unas de otras y la luz cambiaba de tono. La familia dejó de mirar los relojes. Esa fue su primera forma de defenderse. Taparon el de la sala con un trapo, desconectaron los digitales, guardaron los despertadores en un cajón, pero la casa encontró otras maneras de recordarles esa hora. La televisión mostraba esa cifra en una escena pausada y una noche en el espejo empañado del baño apareció escrita una línea temblorosa. Nadie quiso admitirlo en voz alta, pero todos empezaron a despertarse antes de la madrugada. Una madrugada, el padre decidió quedarse despierto. Se sentó en la sala con una lámpara encendida y un reloj nuevo sobre la mesa, comprado esa misma tarde. Lo colocó frente a él como quien espera atrapar una mentira. El reloj avanzó con normalidad hasta las 3:17. Entonces la casa se quedó muda. Y no fue un silencio común. Fue una ausencia total. Como si el aire hubiera sido retirado. Y en ese momento, cuando todo estaba en silencio, alguien tocó la puerta principal.
El padre no abrió. Nadie habría abierto. Pero desde el otro lado una voz baja, casi familiar, dijo su nombre. No era como una amenaza. Era peor. Sonaba cansada, paciente, como si llevara años esperando que alguien entendiera. La voz entonces dijo: Ya es hora. Una tarde, encontraron una fotografía antigua dentro de una grieta del armario. Mostraba la misma sala, décadas atrás. En la imagen había una mujer sentada junto a la ventana, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida hacia la puerta. En el reverso, alguien había escrito una fecha y una frase. Murió esperando las 3:17. Nadie supo a quién esperaba. Nadie quiso investigarlo demasiado. Hay respuestas que no calman y que solo dan rostro al miedo. Esa noche todos los relojes guardados empezaron a sonar desde el cajón. No marcaban los segundos, solo golpeaban al mismo tiempo. Desde entonces, quien entra allí siente algo raro antes de mirar cualquier pared. No es frío ni humedad, es una pausa, una pequeña interrupción en el pecho, como si el cuerpo entendiera que ese lugar no mide el tiempo, lo conserva, y quizá por eso todos los relojes se detienen, porque hay dolores que avanzan, despedidas que no terminan y casas que siguen esperando a quien nunca cruzó por la puerta. La mujer de la campana en Zacatecas. Una leyenda donde el sonido más pequeño puede cambiarlo todo. Hay sonidos que no deberían escucharse durante la madrugada. No porque sean fuertes, sino porque parecen venir de un lugar donde la vida ya no manda. En Zacatecas, entre calles empedradas, cantera rosa y noches frías que hacen crujir las ventanas, se cuenta la historia de una mujer que aparece junto al sonido de una campana. No toca para llamar a misa, ni para anunciar fiesta, ni para marcar la hora. Su campanada, dicen, llega antes de una desgracia. La llaman la mujer de la campana, y quienes han escuchado su historia rara vez la cuentan como una simple leyenda. La narran bajando la voz, como si repetirla demasiado fuerte fuera a despertar algo. Porque lo inquietante no está solo en verla, sino en entender lo que su presencia significa. En los relatos más repetidos, la mujer de la campana se aparece por la noche en zonas antiguas de Zacatecas, especialmente donde las calles se sienten solas aunque haya casa cerca. Algunos la describen vestida de ropaje oscuro, con un velo que apenas deja ver su rostro. Otros aseguran que lleva ropa vieja, como de otra época, y que camina despacio sin mirar a nadie directamente. Pero todos coinciden en algo. Antes o después de verla, se escucha una campana. No es un repique alegre, es un sonido grave, aislado, como si viniera desde una iglesia cerrada o desde una torre invisible. Una sola campanada puede bastar para que el cuerpo entienda lo que la razón intenta negar. Quienes creen en la leyenda dicen que ese sonido anuncia muerte, accidente, enfermedad, tragedia. Y eso es lo más cruel de esta historia. No se trata solo de un fantasma que aparece. Se trata de una advertencia que nadie sabe cómo detener. Hay ciudades que parecen guardar sus recuerdos bajo la piedra, pero Zacatecas tiene esa cualidad. Sus callejones estrechos, sus pendientes, sus templos antiguos y sus fachadas de cantera hacen que la noche se sienta distinta. Por eso esta leyenda ha encontrado un lugar tan poderoso en la imaginación popular. No es difícil imaginar
a alguien regresando tarde a casa, escuchando pasos que no son los suyos, volteando hacia una esquina y viendo a una mujer inmóvil junto a una campana que nadie recuerda haber visto antes. El miedo nace porque el entorno ayuda. Una campana lejana puede ser solo una campana hasta que suena a una hora imposible. La mujer de la campana vive precisamente en este espacio, entre lo cotidiano y lo inexplicable. ¿Tú qué harías si escucharas una campana que sabes anuncia el mal augurio? En muchas leyendas mexicanas, las almas en pena quedan atrapadas por una culpa, una promesa rota o una muerte injusta. En este caso, la mujer podría representar algo todavía más inquietante: la memoria de todas las tragedias que una ciudad ha visto pasar. Tal vez no anuncia dolor porque lo cause, sino porque lo reconoce antes que otros. En ese sentido, la campana pierde su función comunitaria y se vuelve íntima. No llama a todos, parece llamar solo a quien debe escucharla. Eso lo hace más personal y más aterradora. No te olvides que si el contenido fue de tu agrado, me ayudas muchísimo dejando un me gusta, suscribiéndote si es que aún no lo estás, compartiendo con algún conocido o conocida tuyo. Yo te espero en este mismo medio la semana que viene con más historias de terror. Este capítulo fue un tanto corto, fue más corto que lo habitual. Sin embargo, te voy avisando que para la semana que viene vamos a estar abordando aquí un tema que no te puedes perder. Yo fui Oscar Morales, no te olvides de mandar tu historia. Te quiero mucho, quiérete tú también. Que tengas un excelente resto de semana.